Hospitales que matan. El caso Brenda Agüero. Hay crímenes que te hacen temblar, pero hay otros que simplemente no deberían ser posibles. Esta es la historia de 5 bebés muertos en un hospital público de Argentina. En un lugar donde deberían haber nacido seguros, tranquilos, abrazados por la ciencia y por la vida, murieron. Y hoy, a más de 2 años, seguimos sin entender del todo por qué. Junio del 2022. Empiezan a aparecer las muertes. Los médicos hacen lo que saben, internan, reaniman, investigan, pero los bebés siguen muriendo. Hasta que alguien sugiere lo impensado, capaz que no es un error, capaz que alguien está matando a los chicos. Y hay un nombre que va a quedar para siempre en el expediente, en los titulares y en la memoria colectiva: Brenda Agüero, enfermera de en ese entonces 27 años. La detienen, la acusan de haber inyectado potasio letal a los recién nacidos. La tildan de asesina serial, de ángel de la muerte. Y así, como estaba, sola, sin antecedentes, sin una coartada clara, queda presa. Este es un crimen que lamentablemente tuvo connivencias institucionales para poder ser. Porque claramente la culpable es Brenda, pero el sistema la dejó actuar. Vos estás en tu casa, quizás con tu bebé en brazos o tu nene cerca. Pensá lo que debe ser llevar a tu hijo recién nacido a un hospital y que no vuelva. Y que nadie te dé una explicación. Y que te digan, lo sentimos mucho. No sabemos, o sea, son cosas que pasan. Y que después te enteres que fueron atacados 12 bebés más. ¿Quieren un dato terrible? Uno de los bebés tenía hasta 8 veces más potasio en sangre de lo normal. No nos vamos a callar, porque mientras nos siguen distrayendo con ruido, con causas políticas y escándalos mediáticos, hay madres que todavía no saben qué pasó con su hijo. También, otro lugar donde deberíamos sentirnos seguros es nuestras casas, pero hay casas que matan. El femicidio de Tamara Fierro. Hace apenas un mes, en Fraile Pintado, Jujuy, desapareció Tamara Fierro, una joven de 28 años, estudiante de enfermería y madre de una nena de 3 años. El 24 de mayo, Tamara fue vista por última vez en la entrada de una casa. 2 días después, hallaron su cuerpo calcinado en un descampado. Desde entonces, la justicia avanzó con 3 detenidos. 2 imputados por homicidio agravado, por género y ensañamiento. Uno de ellos, presuntamente, su expareja. El tercero, acusado de encubrimiento agravado, es un oficial de la Brigada de Investigaciones detenido tras filtraciones de pruebas. Hoy, un mes después, su familia y su comunidad realizaron una misa y marchas por las calles del pueblo, exigiendo justicia y la continuidad de una investigación que aún investiga posibles redes de encubrimiento. ¿Por qué este caso duele tanto? Tamara era madre y estudiante. Una puerta cerrada abruptamente a su futuro. Su hija de 3 años queda sin su mamá. Es un femicidio cruel. No es solo asesinato. Respondió a odio y violencia de género. El hallazgo calcinado muestra una brutalidad extrema, que la ley clasifica como femicidio con ensañamiento. La sospecha se expande. La familia sostiene que fueron más de 2 implicados y se demandan más detenidos por vínculos con drogas y redes locales. La propia policía involucrada. Hay un agente judicial atrapado por filtrar evidencia contra la familia. ¿Qué está haciendo el Estado? Se asignó la custodia policial a la familia por denuncias de gestos intimidatorios frente a su casa. El secretario de Seguridad de Jujuy confirmó medidas y dijo que se sigue clasificando como femicidio y no como crimen pasional. La Fiscalía intervino para investigar las filtraciones, quemas de evidencia y disturbios tras la marcha. ¿Les suena? ¿Por qué tardó tanto en aparecer evidencia real? Más de 5 personas fueron detenidas, pero luego algunas quedaron en libertad. La familia sostiene que fue más de un círculo el que participó. Hay denuncias de encubrimiento, filtraciones y redes de complicidad. ¿Se actúa con velocidad o con miedo? El propio secretario de Seguridad reconoció la falta de alertas previas
y dijo que la familia no tenía señales de peligro. Pero los vecinos hablan de un after y venta de drogas en la casa del imputado, que luego fue incendiada. La comunidad perdió la paciencia. ¿Dónde están las garantías? Cuando la policía se involucra, la confianza se rompe. Si un oficial de investigaciones filtra evidencia, la fiscalía corre a resguardar la causa. Pero la familia termina sintiéndose perseguida por pedir justicia. Ahí nace una fractura real del sistema. ¿Crees que realmente hubo más gente implicada como sugiere la familia? ¿La detención del policía es una excepción o el reflejo de una falta de transparencia institucional? ¿Hasta dónde puede llegar una comunidad cuando el Estado no responde? Tamara tenía una casa, una hija, una carrera por delante. Esa casa se convirtió en su tumba. Este caso no es solo un femicidio más. Es el reflejo de casas sin protección, policías sin ética, justicia a medias y una comunidad harta de impunidad. Y ahora llegamos a iglesias que callan y el encubrimiento detrás del caso Paloma y Josué. En cada crimen complejo hay un lugar que no suele ser el primero en señalarse. Un espacio que, en teoría, debería estar por fuera de las sospechas. Un espacio de fe, de contención, de guía. Pero cuando las cosas oscurecen, ese también puede volverse un lugar complicado y cómplice. Hoy vamos a hablar de las iglesias. Y no cualquier iglesia. Vamos a hablar de la red de iglesias evangélicas que rodea el caso Paloma y Josué Salvatierra. Paloma Gallardo y Josué Salvatierra. Y que, pese a los meses que pasaron, sigue apareciendo en cada rincón del expediente. Porque no se trata simplemente de una comunidad religiosa. Se trata de un ecosistema cerrado con pastores, familiares, propiedades compartidas, eventos ocultos, silencios perfectamente organizados. Anoche, en un video del canal de Gamer Yach, se revelaron nuevos detalles. O antes de anoche empezamos a verlo. El pastor José Paredes, íntimo de los Gallardos, aparece en la escena del velorio sin una pizca de dolor, sonriendo, mientras dice que la familia está bastante bien, en el mismo día en que 2 adolescentes son enterrados tras un doble homicidio. Se detecta una Toyota Hilux sospechosa, con el mismo modelo, color y características que la camioneta vista en las grabaciones previas del crimen. ¿Dónde? Estacionada en la iglesia donde solía predicar ese mismo pastor. ¿Coincidencia, casualidad o pista enterrada? Esa iglesia, conocida como Iglesia de Dios Familias Sanas, funcionaba antes en el mismo galpón que luego se usó como guardería de camiones. Ese mismo galpón que está a solo 80 metros del lugar donde aparecieron los cuerpos de Paloma y Josué. Durante meses, la justicia no lo allanó. El pedido de allanamiento fue rechazado varias veces. Y cuando finalmente se aprobó, 135 días después del crimen, fue sin peritos forenses. ¿Qué se encontró? Un celular, antecedentes de que un pastor hacía actividades pastorales en ese previo, y según testigos, una figura merodeando el velorio de Paloma y Josué, vinculado a esa iglesia. A ese galpón, a esa camioneta, como si volviera al lugar del crimen o como si quisiera asegurarse de que nadie estuviera hablando demasiado. Todo esto nos plantea preguntas que el Estado no parece tener apuro en responder. ¿Quién protegía a quién dentro de esta red? ¿Quién protege a quién dentro de esta red? ¿Por qué tantos pastores giran alrededor de esta familia en momentos tan raros?
¿Por qué el papá de Paloma insiste en justificar a su hijo Santiago incluso después de publicada su denuncia por exhibicionismo y las imágenes donde supuestamente se lo ve en bicicleta en la zona del crimen? Y más aún, ¿por qué el entorno Gallardo sigue teniendo el control mediático de la narrativa, o piensa tenerlo, mientras que la familia Salvatierra pelea por cada prueba? Lo dijimos anoche y lo repetimos hoy. Esto ya no es solo una causa penal. Es una causa cultural. Porque si las iglesias dejan de iluminar, entonces son parte de la oscuridad. ¿Quién está protegiendo a esta gente? ¿Es solo una iglesia o una red de poder más grande? Déjamelo ahí abajo. ¿Qué opinas de las sonrisas de José Paredes? ¿Cinismo o normalidad? ¿Puede una iglesia ser parte de una estructura de encubrimiento? Las iglesias no deberían tener nada que esconder, pero en este caso hay demasiados vínculos, demasiadas coincidencias, demasiados silencios donde debería haber gritos, demasiada fe ciega, en medio de un crimen brutal y sin justicia.